la conquista del paraíso o la invasión a la madre tierra. Vamos a reflexionar en torno a la acción que realiza el hombre respecto a el planeta Tierra. Y por eso planteamos estas dos preguntas. La primera, la conquista del paraíso, pudiéramos decir que se interpreta de un precepto bíblico que en Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza y dijo: sojuzgad y señoread en los animales, las plantas y en toda la tierra. Esta frase pudiera ser objeto de una interpretación equívoca para efecto de justificar los actos de depredación que han realizado los seres humanos respecto a las riquezas, los bienes, los recursos naturales de la tierra. La otra pregunta es la invasión a la madre tierra. Y bueno, para efecto de reflexionar en torno a estas dos hipótesis, vamos a hacer una pequeña reseña de cómo se han generado las civilizaciones desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Y bueno, en la gráfica tenemos el territorio que corresponde a Egipto. Egipto, que incluso en la Biblia también hay varias partes de la Biblia que reseñan cómo el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y que finalmente Dios los liberó de esa esclavitud que les impuso el faraón. Y bueno, la siguiente gran civilización del mundo antiguo es Mesopotamia. Mesopotamia, que es actualmente el Oriente Medio, un territorio, pues desde los tiempos antiguos ha sido codiciado, ha sido invadido por diversos pueblos, diversas culturas, pero bueno, sin duda alguna, Mesopotamia es uno de los grandes imperios, culturas del mundo antiguo. También tenemos a primero India. India es un gran territorio que, bueno, es una cultura ancestral muy vasta, maravillosa, que ha cautivado a la historia universal, la India. Y también tenemos al Imperio Chino, que hoy en día China, pues sin duda alguna es una de las grandes potencias, pero bueno, desde los tiempos antiguos China ya tenía un lugar prominente en el curso de la historia. También vamos a tener aquí ya la imagen de Siria. Siria, aunque no se considera como una de las culturas antiguas del mundo, porque en realidad son 6. Mesopotamia, Egipto, Mesopotamia, China, India. Y en el mundo actual, tenemos en el continente americano, tenemos dos grandes culturas también consideradas como pilares del mundo antiguo, que en este caso es, pero bueno, vamos a retomar el caso de Siria, porque creo yo, bueno, vemos primero lo de el imperio mexica, Inca, el imperio Inca en el sur de América, que también es una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y desde luego no podemos dejar a un lado el maravilloso imperio mexica. Y ahora sí, regresamos a la imagen de Siria. ¿Por qué razón? Porque hasta el momento de Siria, por decirlo así, yo aquí tengo una postura. Yo hasta aquí le llamaría la conquista del paraíso. Es decir, ¿qué significa
¿qué significa conquistar? La palabra, de acuerdo a RAE, conquista se usa para ganar el afecto o la voluntad de alguien o lograr su amor. Implica una victoria sobre su voluntad. Hasta aquí yo creo que es lógico, natural, que el hombre se haya posesionado, haya tomado como suya la tierra de cada uno, en donde se asentó cada una de estas grandes culturas antiguas del mundo, ¿sí? Pero a partir de aquí en adelante, creo yo que también resulta oportuno plantear la reflexión respecto a que lo que viene posteriormente ya entraría en la denominación de invasión a la madre tierra. ¿Por qué invasión? Para conseguir mediante las armas un territorio, una población o una posición. Y bueno, hemos comentado una frase que dice: el hombre es un lobo para el hombre, porque a partir, bueno, desde los tiempos originarios, pues ha existido esa actitud del humano por arrebatarle la carne, la presa, la fruta, las semillas al prójimo, ¿no? Eso es algo que ha existido desde que el hombre era prácticamente un primate, ¿no? Pero posteriormente se forman los famosos imperios, y el propósito de los imperios es precisamente apropiarse, invadir, apropiarse de la tierra y esclavizar a los pueblos sometidos, invadidos o derrotados. Y bueno, a partir de este momento vemos que aplica ya la frase de el hombre es un lobo para el hombre. Y vamos a proceder al primer gran imperio, que en este caso es las culturas clásicas esclavistas, que son Grecia. Grecia con Alejandro Magno, pues conquistó gran parte de África, lo que es actualmente Egipto, desde luego Oriente Medio, y su propósito era llegar hasta la India, con el propósito de apropiarse de toda la tierra hasta donde sale el sol. Bueno, desgraciadamente Alejandro Magno fue vencido por el monzón y murió a una edad muy joven, ¿no? Pero construyó un gran imperio. Y bueno, también tenemos el caso de Roma, un gran imperio, que bueno, Roma, tanto Grecia como Roma se relatan también en la Biblia, ¿no? Y bueno, tenemos uno de los grandes conquistadores, César Augusto. Y bueno, sabemos que Roma conquistó Israel, y en el momento en que nace Jesús, el pueblo de Israel estaba sometido por el Imperio Romano. Y bueno, posteriormente el emperador Constantino declara oficial la religión cristiana para el Imperio Romano. Y bueno, por esa razón hoy en día nosotros tenemos la religión católica o cristiana como una de las religiones más importantes de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, posteriormente entramos a la época del feudalismo. Lo que era el Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, se dividió en una gran cantidad pequeños de reinos o feudos, por eso se llama Edad Media o feudalismo, lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. Y en la otra parte del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, tenemos Bizancio, que también pues tiene su mérito en la historia mundial, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí es donde floreció el Imperio Romano de Oriente, y el emperador
Constantino, pues sin duda alguna es uno de los personajes más simbólicos del Bizancio. También tenemos al imperio más grande que se ha construido o que se ha conquistado en todo el mundo. Me refiero al imperio mongol, con el gran conquistador Genghis Khan. Y bueno, ya aquí vemos que unos pueblos se van a otras partes del mundo para conquistar, para depredar, para esclavizar. Y bueno, posteriormente tenemos el caso de España, la primer potencia que se lanzó a conquistar América y que bueno, bajo el liderazgo de Isabel y Fernando, pues construyen un imperio pues muy vasto, que incluso el emperador Carlos V llegó a manifestar que en su reino no se ponía el sol. ¿Por qué razón? Porque mientras Europa estaba oscuro, en Filipinas, pues el sol estaba en todo su esplendor, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues España sin duda alguna fue el primer gran imperio que dominó gran parte del mundo. Y posteriormente tenemos el caso de Francia con un conquistador pues muy reconocido, ¿no? Napoleón Bonaparte, que bueno, aunque al final de cuentas cayó en desgracia, pero sin duda alguna, con Napoleón Bonaparte, Francia alcanzó un esplendor, una fama, una resonancia mundial. Y bueno, también tenemos el caso de Luis XIV, que también fue un rey que se le atribuye la frase del Estado soy yo, como emperador de Francia. Y también tenemos el caso de Inglaterra con personajes como Enrique VIII, que creó la iglesia anglicana y le dio una interpretación diferente a los preceptos de la Biblia. Y también tenemos el caso de la reina Victoria, que bueno, también Inglaterra tiene el mérito de haber sido el lugar en donde se inicia la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? No es otra cosa más que sustituir la mano del hombre por por el trabajo de las máquinas, pero para operar las máquinas se requiere de combustible, ya sea carbón, ya sea gasolina, ya sea diésel. Entonces viene pues una mayor depredación para los recursos naturales, ¿no? Y bueno, junto con ya llegamos a la época moderna. Aquí tenemos el caso del colonialismo en África. Por decirlo así, los europeos se repartieron África, quedando de esta manera, ¿no? Las potencias europeas se repartieron África, posteriormente se fueron a conquistar, a invadir Asia, y bueno, también se repartieron en la parte del continente asiático. Y para no dejar un espacio libre por ahí, tenemos que también conquistaron, invadieron Oriente Medio. Los europeos se repartieron prácticamente todo el mundo entre las potencias europeas. Pero desgraciadamente la ambición humana no tuvo límites. Y como consecuencia de esta ambición, de esta depredación, de este colonialismo o neocolonialismo, como también se le llamó, pues trajo como consecuencia la competitividad, la rivalidad y la primera guerra en Europa. Se llama Guerra Mundial, pero en realidad quienes se pelearon únicamente fueron las grandes potencias europeas. Por eso es la primera gran guerra en Europa. Y bueno, hubo dos bandos que se confrontaron, se mataron entre ellos mismos y hasta que finalmente se llegó a la derrota de un bando, pero esto no solucionó el problema de cómo repartirse el mundo. De manera que el acuerdo en que terminó la Primera Guerra Mundial, la inconformidad dio lugar a las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Aquí sí ya estamos hablando de una
guerra a nivel mundial, porque muchos países... pero antes tenemos un protagonista también importante que para el curso de la historia. Me refiero al caso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que construyen un modelo comunista o socialista que también va a ser un motivo de competencia, de rivalidad con el otro sistema capitalista. En el caso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se convirtió al socialismo y de ahí nace la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora, los desacuerdos de la Primera Guerra Mundial dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el gran personaje, por decirlo así, quien inicia, quien promueve la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, es Hitler. Hitler con el poderoso ejército alemán, pues prácticamente invaden y se posicionan, conquistan toda Europa, pero el bloque formado por Estados Unidos, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Inglaterra y Francia, pues logran finalmente derrotar Alemania, al otro bloque conformado por Alemania, Italia y sobre todo Japón, que fue el último país en rendirse tras haberse utilizado la primera y la segunda bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, el emperador de Japón, se declara, acepta su derrota, ¿no? Y de esta manera termina la Segunda Guerra Mundial. Pero también tenemos que pues ya para esta época los ajustes a nivel mundial pues ya eran escenarios completamente distintos. Y aunque ya no vamos a tener una tercera guerra mundial, pero hay una parte de la historia que se conoce como Guerra Fría, en donde existe la rivalidad, la competencia entre dos grandes bloques, el bloque capitalista bajo el liderazgo de Estados Unidos y el bloque comunista bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y prácticamente mitad y mitad era comunista y la otra mitad del mundo era capitalista. Y bueno, es un periodo muy largo que se conoce como Guerra Fría y que bueno, termina con la disolución de la Unión Soviéticas Socialistas, y finalmente vamos a llegar en el estadio, la situación actual. Hoy el mundo tiene esta forma, por decirlo así, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de que, bueno, hoy en día las grandes potencias que en la época contemporánea, tenemos que las grandes potencias a nivel mundial, pues es el imperio de Estados Unidos, Rusia, China, la Comunidad Económica Europea. Después de que Europa vivió en carne propia la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues finalmente los europeos entendieron que era mejor generar colaboración y de esta manera conformaron la Comunidad Económica Europea, que es una unidad económica muy importante a nivel mundial. Aunque bueno, ya está entrando en una fase de crisis tras la salida de Inglaterra, y que bueno, finalmente hoy en día pues no tiene la misma capacidad de competitividad económica con relación a Estados Unidos, que es la potencia a nivel mundial. De hecho, ahorita tenemos el gran conflicto porque el presidente de Estados Unidos pretende invadir Groenlandia, y Groenlandia pues es territorio de Dinamarca, y Dinamarca es un estado miembro fundador de la OTAN, pero resulta que dice don Trompetas que la OTAN sin Estados Unidos sí vale lo que es un cacahuate. Entonces habrá que esperar cómo evoluciona este conflicto en Groenlandia, pero de manera general, hasta este momento, pues yo creo que es evidente que el ser humano, lo que ha hecho a lo largo de la historia universal, es invadir a la madre tierra, saqueando los recursos y, lo que es peor,
no tener conciencia respecto al gran problema que se está generando respecto al calentamiento global. Las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, pues ahora sí como que cada quien está planteando tener el dominio de la parte de Groenlandia porque dicen se está derritiendo el hielo en el Ártico. Desgraciadamente el hecho de que se derrita pues va a traer como consecuencia, ya los científicos lo han pronosticado, que ciudades que están en las costas pues sean destruidas, ¿no? Sean inundadas. Y bueno, lo que se conocen como desastres naturales pues son el pan de cada día, ¿no? En los temblores, los tsunamis, los incendios, las lluvias torrenciales, las sequías, todo lo que es el calentamiento global, pues no es más. Aquí también quiero hacer lo que se conoce como calentamiento global o desastres naturales. ¿Es acaso una obra del diablo? ¿Es acaso un castigo de Dios? ¿Acaso será una travesura de los marcianos? ¿Acaso será la acción depredadora de los humanos lo que está provocando el calentamiento global y como consecuencia la madre tierra pues genera reacciones, ¿no? Tenemos grandes desastres en diferentes partes del mundo y lo peor es que nosotros como seres humanos, como personas, como civilizaciones, no estamos tomando conciencia respecto a que con esta depredación, con esta invasión, con este saqueo a los bienes de la madre tierra, pues estamos causando nuestra propia extinción. Y bueno, finalmente la madre tierra, con o sin humanos, seguramente logrará subsistir. Y bueno, aquí cabe la reflexión, la cita respecto a la película de Wall-E, se llamaba la película, ¿no? Una película futurista en donde los humanos, después de haber contaminado la madre tierra, pues se ven obligados a encapsularse en una nave espacial y esperar a que la madre tierra regenere sus procesos, sus ciclos naturales para volver a vivir, poder existir condiciones para que los humanos vivan en este planeta Tierra, que es nuestra casa, y por lo tanto yo coincido plenamente con la filosofía, la cosmovisión de los pueblos originarios de América, en donde se plantea que la tierra es nuestra madre y por lo tanto debemos de respetarla, incluso adorarle y ofrendarle. Entonces, de esta manera hicimos una breve reseña de esta reflexión respecto a cómo concebir conquista del paraíso o invasión a la madre tierra. Gracias.